primero, que no es posible innovar sin partir de lo que otros han creado y perfeccionado. Y el segundo, que innovar sin que la innovación aporte una mejora real de lo que tenemos no es innovación, sino más bien majadería. Me gustaría poner un ejemplo recurriendo a alguien que está considerado en su campo, más que un innovador, un auténtico revolucionario, y me refiero a Ferran Adrià. Adrià, antes de ser el gran renovador de la gastronomía, aprendió sin ninguna duda los fundamentos de la cocina tradicional. Como si no iba a ser capaz de transformar el mundo de la restauración. O es que alguien piensa que empezó trabajando con el nitrógeno líquido. Y llevándolo a nuestro campo, desechar un método tradicional que funciona por considerarlo de otra época es una muestra de ignorancia que no desmerece al método sino a nosotros mismos. Y condicionar algo tan importante como la educación de nuestros alumnos, de nuestros hijos, a lo que en cada momento está más en boga, me parece una frivolidad y un lujo que desde luego no podemos permitirnos. Como cuando dicen a veces, con que si tú tienes que dar un nivel de la ESO, tú tienes que tener un nivel de la ESO. Eso es una mentira. Cuanto más domines tu materia, mejor podrás ser capaz de transmitir a alguien que sabe mucho menos que tú. El maestro Luri decía hace unos días en su blog que las grandes empresas de nuevas tecnologías tienen intereses comerciales en la educación, es obvio, però això no significa que tengan intereses educativos. Em demanaven que expliqués un projecte in situ que estem portant a terme. La intenció del projecte és reflexionar al voltant de la seva persona, reflexionar al voltant de quines coses poden aportar, quines activitats, quins talents poden aportar al projecte. No intentem nosaltres dir que el professor no hagi de ser especialista. El que intentem és que la transversalitat de diferents àrees quedi palesa i la presència de diferents disciplines, els alumnes puguin veure-la. I jo estic fent una activitat que el temps em passa volant, que es converteix en B, significa que jo deixo de ser persona i soc el moviment de la dansa, l'instrument que toco, o si estic cuinant el que estic cocinando, deixo de ser jo i passo a ser allò que estic fent, punt 2, i el temps em passa volant. Quan aconsegueixo això, sigui nen, jove, adolescent o adult, estem en flow. Sí? I us asseguro que els nanos, quan estan amb nosaltres, estan en flow. Un poco es primero ver qué ocurre en PISA así de una manera un poco desde arriba, luego intentar hablar de lo que sabemos sobre las metodologías innovadoras y cómo pueden contribuir a la mejora de los resultados de los alumnos, un inciso sobre el aprendizaje por proyectos, en el cual tenemos pocos datos, pero bueno, algo podemos decir. Y luego lo que yo he estudiado más, que es la mejora a través del currículo, que es la que, bueno, hay mucha gente escéptica sobre el tema y yo creo que, digamos que no demostración absoluta porque es un tema muy complejo, pero ya hay indicios para decir, bueno, vamos a probar en 20 escuelas y vamos a hacer cambios y vamos a hacer una serie de cosas orientadas al conocimiento, a la mejora y no sé qué a través del currículo. Y vamos a ver qué pasa. Debe haber pocas cosas más baratas. No hace falta dinero, un poquito de BOE, no mucho más. Inteligencia ya es otra cosa, pero ya sabemos que no abunda, pero como siempre el problema es el dinero. Tenemos un currículo que se puede aproximar a lo ridículo, en el que, bueno, yo lo llamo el currículo concéntrico, ¿no? En el que das lo mismo en primero, en tercero, en quinto, y todavía en primero de ESO vuelves a dar lo mismo y lo único que te añade es una letra más, o sea, una frase más y cosas de estas. Es decir, joder, dale una vez y dedica el resto del tiempo a otras cosas. Es decir, por ejemplo, el aprendizaje por proyectos. A mí me gustaría probarlo, por ejemplo. O sea, el currículo al final es la plasmación de las aspiraciones, las esperanzas de la sociedad en nuestros jóvenes. Es eso. Y los propios padres, es decir, al final es qué queremos que acaben sabiendo y transmitiendo pues nuestros hijos o nuestros alumnos. Bueno, y también es una visión del mundo más o menos coherente, más o menos básica, por supuesto no completa, pero básica para ir entendiendo el mundo. Tenemos un currículum de máximos, es decir, todo el mundo sabe dónde está el 10 y el 5 pues más o menos está a la mitad, Ley General del 70 y todas las leyes anteriores
de nuestra educación desde la ley Moyano, en el que los currículos estaban explícitos y de repente llegan los de la LOCSE y mezclando aquello de las competencias y mezclando las competencias a las comunidades autónomas. Las competencias de ahora todavía no se hablaba mucho de ellas. Y tal, de repente lo que hicieron fue poner el currículo de mínimos. Entonces, lo que se estableció por ley es dónde estaba el 5, teóricamente. Es decir, esto es lo que los alumnos tienen que saber como mínimo. Es decir, eso es el 5. ¿Qué hicieron todas las editoriales de libros de texto? Poner en el libro hasta el 5. ¿Qué pasa? Que antes teníamos, los libros iban hasta el 10. El que se sabía la mitad, sacaba un 5. De repente cogen y tenemos los libros con un 5. Y el que se sabe la mitad, le ponemos un 5. Eso es el secreto por el cual no hay ni un solo español excelente. Nada más que esa chorrada. Bueno, pues nadie ha intentado hacer nada sobre el tema. Su máxima aspiración es llegar a la media. Se aparecen los equipos estos vascos o samarrateguis, dice que van a por el empate. Als alumnes finlandesos se'ls pregunta si estan contents d'anar al col·legi i responen que no. Els alumnes espanyols se'ls pregunta i responen que sí. Perquè ells s'ho passen bé. Els finlandesos no, han de treballar. Gràcies i fins la nit, senyors.